y expositores que el día de hoy estarán con nosotros. Nos acompañan el diputado Abraham Saroney Campos, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 61ª Legislatura del Estado de México. Saludamos la presencia de la doctora María Zaret Cruz Hernández, diputada suplente de la 61ª Legislatura del Estado de México. Así también saludamos la presencia del maestro Julio Torres González, coordinador de la región número 2. Cedemos el uso de la voz al diputado Abraham Saroney Campos, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 61ª Legislatura del Estado de México, quien nos dirige un mensaje. Muchas gracias, muy buena tarde. Muy buena tarde a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por darse cita a esta convocatoria que llevamos prácticamente ya 4 sesiones de poder iniciar con este curso taller de oratoria de manera coordinada con la Asociación Civil Muñoz Cota. En un momento más se incorpora con nosotros el maestro Carlos Aquino López, quien de manera muy decidida y con toda la disposición hemos estado teniendo este acercamiento en las diferentes regiones que comprende el área de nuestra entidad, del Estado de México. De manera puntual también quiero agradecerle a nuestra compañera maestra, la doctora Zaret, quien es la coordinadora logística y operativa de todos y cada uno de estos eventos. Tenemos calculado poder hacer más de 10 actividades en distintos puntos del Estado de México y el objetivo fundamental es poder robustecer la forma de comunicarnos con los demás, la forma de poder aquilatar un mayor vocabulario, mejores técnicas, con la intención de poder generar una empatía, pero ante todo poder enaltecer las distintas causas sociales que cada uno de los distintos sectores de nuestra entidad, de nuestra sociedad tiene, y que desde luego cada uno de estos sectores tiene de manera particular una demanda muy en específico. Quiero saludar también al maestro Julio, quien es responsable de esta región, y agradecerle el apoyo para poder generar esta convocatoria que hoy nuevamente nos invita a poderle dar continuidad. Si bien el ejercicio de la buena comunicación, de la expresión oral, pues requiere de una práctica permanente, no solo el término de aquilatar conocimientos, sino aunado a ese conocimiento poder generar desde luego la emotividad, la persuasión y desde luego también la empatía. Por ello me da mucho gusto que en estas actividades que hemos estado realizando ya en 4 sedes dentro del Estado de México, nos hemos tenido a bien poder dirigir tanto a jóvenes como a maestras, a maestros, a líderes sociales, que hoy particularmente en esta reunión veo a algunos de ustedes quienes representan la importante actividad de ser autoridades auxiliares. Y es importante, ¿por qué? Porque ustedes representan las causas sociales de su comunidad. Así como expresaba yo que cada uno de los sectores tiene a bien poder generar sus propias banderas de lucha, también de manera social las necesidades se vuelven esas banderas de lucha con la aspiración de mejorar. Recientemente, en la 61ª legislatura, particularmente en esta legislatura, sin también dejar de mencionar la pasada legislatura, quiero compartirles que el grupo parlamentario de Morena ha venido haciendo un trabajo derivado de una iniciativa particularmente del maestro Maurilio Hernández González y del senador Higinio Martínez Miranda,
de la necesidad que tenemos de actualizar nuestro marco legal y constitucional. Y el pasado 5 de febrero tuvimos a bien poder recibir en la Cámara de Diputados el trabajo que, derivado de un parlamento abierto, hoy la sociedad opina, coadyuva para que este marco legal pueda ser lo más ajustado posible a una nueva realidad. Esta nueva realidad, desde luego, nos enmarca nuevos retos, nuevas expectativas, identificando la particularidad de cada una de las necesidades. Y ahí es en donde encontramos la importancia de la oratoria, la importancia del buen decir, de la comunicación, porque cada uno de nosotros como ciudadanos, en algún momento de nuestra vida, tendremos la necesidad de abanderar nuestra propia causa, como jóvenes, como mujeres, como campesinos, como profesores, en el sector cualquiera que podamos nosotros identificarnos, tendremos la oportunidad de poder asumir y sobre todo enaltecer nuestras causas y desde luego nuestras aspiraciones. Por ello, en esta oportunidad comparto a ustedes que hoy el Parlamento abierto ha dado cabida a ello, a que muchos asumamos la responsabilidad, tengamos la oportunidad de poder opinar. En el actual sexenio federal, el Ejecutivo ha sido un promotor para darle al ciudadano ese poder y pueda expresarlo. Hoy las consultas ciudadanas es un esquema que nos invita a que tenemos que dar paso a asumir esa responsabilidad ciudadana o en la posición en la que nos encontremos. Por ello, retomando estos dos ejercicios que hoy los observamos y que serán de aquí en adelante una constante, el tema de los parlamentos abiertos, el tema de las consultas ciudadanas, llegaron para quedarse. Y en ese sentido, como ciudadanos, tenemos que prepararnos, porque hoy no solo se trata de agarrar el micrófono y expresar de manera, sí, coherente, pero no fundamentada. Tenemos que hacerlo con conocimiento de causa. Por ello, coincido totalmente con los promotores de esta nueva iniciativa de crear una nueva constitución. El presidente Andrés Manuel López Obrador permanentemente nos está informando sobre la historia, que la mejor manera de no repetir lo que se ha hecho y que desafortunadamente no ha funcionado es conociendo nuestra historia. Y él nos ilustraba cómo dentro de esta integración del constituyente desde 1917, si bien hemos tenido algunas adecuaciones, es necesario consolidar una cuarta transformación, porque me viene en este momento a la memoria la primera transformación que enmarca nuestro primer ejercicio dentro de la primera transformación, que es la independencia, 1810. Después, las leyes de reforma y la tercera, como lo es la Revolución Mexicana. Y de ahí es necesario porque además en ese gran periodo, desde 1917 hasta la actualidad, han habido cambios que es necesario analizarlos, revisarlos, pero sobre todo ajustarlos a nuestra realidad. Si bien el constituyente de 1917 recoge el sentir de una revolución armada, en donde se perdieron miles de vidas, hoy esta cuarta transformación tendrá que ser en un contexto distinto, en una evolución social que nos permita abrazar lo que denominamos como una revolución de las conciencias, en donde no sea necesario agarrar las armas, sino que por consiguiente tengamos que hacer uso de la reflexión, del análisis, del debate y de esta naturaleza poder tomar las mejores decisiones. Por ello, cuando hoy escuchamos este término, puede ser retóricamente muy importante. Sin embargo, ya en el ejercicio de la revolución de las conciencias se requiere de conocimiento,
se requiere de pasión, se requiere de coraje, pero sobre todo se requiere de disposición para poder asumir la gran responsabilidad que hoy tenemos, de poder dar paso a esa cuarta transformación que desde luego tiene un origen en el contraste, sí, del reconocimiento, que los primeros años postrevolucionarios fueron verdaderamente bondadosos. De ahí que nuestra Constitución de 1917 emana y otorga a la sociedad mexicana instituciones, otorga un marco legal robusto que recoge todos esos planteamientos. Pero también tenemos que señalar que después de ese ejercicio de liberalismo, dio paso un neoliberalismo a partir del periodo del presidente Miguel de la Madrid, y de ahí 36 años hasta la llegada de la Cuarta Transformación fue el periodo en donde desafortunadamente las instituciones se vieron más afectadas. El Estado en su responsabilidad se contrajo, hubo una reducción en la responsabilidad que tenía como el ente de poder no solo administrar, sino atender los grandes retos como la educación, la salud. Pero hoy, ante ese contraste, vemos la necesidad de poder generar un marco legal y constitucional que se vaya adecuando a los grandes retos. Sé que en el Estado de México hay un gran rezago, hay un rezago que desafortunadamente se traduce en ese 60% de personas que se ubican dentro del estatus de pobreza y de pobreza extrema. Tenemos que buscar algunas estrategias para poder dar paso al ejercicio de las políticas públicas y que éstas permitan aminorar esa gran brecha de desigualdad. Pero así como hablamos del tema económico, también había que señalar el 3.2 millones de personas en el Estado de México que desafortunadamente representan el rezago educativo. Y hablar de rezago educativo es hablar de aquellas personas que se ubican, aquellas personas que no lograron su nivel de primaria o secundaria, o que todavía más complejo, son analfabetas. Y ellas, si hacemos un diagnóstico y una visión en este momento proactiva, ¿cuál será el destino de este 3.2 millones de personas? Bajos salarios, una incapacidad para poder satisfacer sus necesidades y estar dentro del marco de una pobreza laboral. Allí es en donde están los grandes retos. Por ello, la discusión, el diálogo, el debate, las intervenciones y los posicionamientos, sin duda, serán el contenido que le darán ese cuerpo a este taller, a este curso de oratoria, que bienvenido el debate, bienvenido el diálogo, porque nos permitirá clarificar, pero sobre todo delinear algunas de las acciones que se requieren para nuestra sociedad mexiquense, para nuestra sociedad mexicana, y en donde vamos inmersos todas y cada una de las familias que hoy estamos aquí presentes. En este análisis, en esta oportunidad de poder dialogar y de desmenuzar algunos temas, sin duda nos obliga a decir cuál es la responsabilidad que tendremos que asumir como ciudadanos, como jóvenes, como padres de familia, como seres humanos, que tenemos que asumir lo que hoy nos compete para poderles legar a las futuras generaciones un mejor porvenir, un estado de bienestar que desde luego se ajuste a las perspectivas y aspiraciones de crecimiento que se merecen nuestras generaciones, tanto las actuales como las que están por venir. Por ello, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad de poder seguir aprendiendo. Esto es como andar en bicicleta, esto es como llegar al gimnasio para poder robustecer nuestra comunicación. Y aquí cierro mi comentario en el entendido de que no olvidemos, el conocimiento, la información es poder, pero este poder logra y cobra una relevancia cuando se combina con pasión, con sentimiento, con coraje y con la aspiración
de siempre buscar un bienestar para los demás. Muchas gracias. Saludamos la presencia del licenciado Carlos Aquino López, expositor y presidente de la Fundación Cultural José Muñoz Cota Ibáñez. Muy bien, vamos a continuar. A los que están haciéndonos la compañía en la continuidad de este curso, maestro Abraham, nos han recomendado no olvidarlas, a muchas maestras, no olvidarlos porque estamos conectados. Decirles que vamos en esta cuarta sesión a continuar. Hemos invitado una vez más al maestro Rosendo para que nos refuerce y nos dé sus doctrinas también en este curso que va teniendo mucho éxito, maestro, va teniendo mucha respuesta. Creo que fue muy acertada el implementarlo porque pues debe hacerse de una forma presencial sin perder de vista a quienes en este interés de la palabra, que no hay muchos talleres de oratoria, maestro, estamos ahí pendientes, sí hay esfuerzos de expresión, sí hay círculos muy cerrados también de expresión, pero así abiertos y con una experiencia como la que usted pone a la disposición del movimiento magisterial o desde la legislatura en el Estado de México, pues nada más y a nivel legislaturas en la República también es primero el espacio que usted ha abierto, maestro. Con toda delicadeza y con todo respeto y con todo cuidado lo digo, sin desdén ni menoscabo de la actividad que realiza cada una de las instituciones. Muy bien, para esto hemos hecho algunos ejercicios de respiración, acuérdense. Hemos hecho algunos ejercicios de ademán. Creo que acabamos de ver una magnífica exposición en un hombre que, aparte del magisterio que abraza sin duda alguna de manera ejemplar en el maestro Abraham Saroné, el diputado que auspicia este espacio de oratoria, hemos visto cómo él maneja un ademán muy mexiquense, que es muy elegante, que es una herencia de una gran escuela a nivel nacional desde hace 100 años, porque en 1920, 1924, 1926, el maestro Horacio Zúñiga fue un gran maestro de aquí de Toluca, y Toluca, dice el arco de entrada, es la provincia, pero la provincia es la patria, y lo extiendo a Ocoyoacac porque el arco de recepción o de bienvenida pues nos incluye, y el maestro Horacio Zúñiga era de este lugar, de este maravilloso valle. Para mí es el valle todo lo que alcanza nuestra mirada, y entonces de acá era el maestro Horacio Zúñiga, y él fue maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, amigas y amigos, y allí dio clases de oratoria. Sus clases en el salón eran verdaderas exposiciones oratorias, como lo refieren sus alumnos en los escritos después, y de esa escuela venimos, de la escuela de acá de un hombre del Valle de Toluca, pero que dio clases allá en la Escuela Nacional Preparatoria hace 100 años, como él mismo dice, que a manera de 100 clarines están tocando dianas de libertad. Eso es la oratoria que practicamos y hemos visto en el maestro Abraham, y que nosotros por extensión adoptamos, asimilamos, porque desde la antigüedad, desde Grecia, se grita que allí se aprende hablando y viendo a los grandes, a las grandes oradoras, como los que en esta mesa estamos esta tarde, con el mejor de los afanes, desde la antigua Grecia, y
llevo mi comentario a esa lejanía, se decía que a hablar se aprende viendo donde estaban los oradores en el espacio público. Hago un paréntesis. Decía el maestro José Muñoz Cota que muchos extranjeros venían a estas tierras precisamente como becarios o becados de sus estados, de sus naciones, por una sencilla razón. Decía José Muñoz Cota que el español que se habla en esta región es un español muy claro, es un español que se habla con una claridad que no es la misma que se expresa en otros estados y en otras latitudes. Señorita, pásese para acá porque usted nos hace favor de acompañarnos cada 8 días. Venga para que estemos acá. Entonces, el español que hablamos acá es un español claro, y eso motivó que un día viniera para un poquito dejar un servidor el arrastradito que hacemos en Oaxaca. En Oaxaca, en mi tierra, aparte de que arrastramos un poquito la voz, gritamos de manera fuerte, estentoria, sin ton ni son. Y entonces eso me decidió, y un día leí a un historiador que hay que visitar el lugar donde vivieron los grandes que uno admira. Si es un pintor, si es un poeta, si es un literato y en este caso un orador. Y mañana será, por supuesto, para las futuras generaciones, un diputado, que será ejemplo de trabajo. Entonces, eso nos debe servir de ventaja, amigas y amigos. No es lo mismo que empecemos de un llamado a la dicción a que ya tengamos una base de dicción, de expresión, de claridad. Y lo digo en general, ¿de acuerdo? Ahora, la otra cosa que también nos ayuda mucho es que sin duda alguna el magisterio tiene lecciones muy claras de lo que es la lectura. ¿Sí? Para nuestros amigos de Zoom y que estamos en el movimiento magisterial, sin duda alguna, otra de las ventajas que tenemos es la pronunciación y las lecturas y los ejercicios y estar ante grupos y tener la tribuna del salón. Eso nos hace tener un adelanto magnífico. Como un programa donde se presentan y van ante los leones, los alacranes, dice, este tiene un nivel de sobrevivencia inicial de 5.9 y al tercer día se retiran, dice, pues ahora termina con 3.4. Pero nosotros así tenemos un nivel inicial de mucha ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos una tribuna permanente, cotidiana, de expresión, y desde hace pues como 29 años, maestro Abraham, estamos cuidando con el magisterio este plus que tenemos en cuanto a expresión, en cuanto a oratoria, la claridad en la dicción y 2, el espacio y el ámbito en el que nos desenvolvemos, que tiene por supuesto el ejercicio cotidiano de que estamos ante nuestro auditorio, ante nuestro grupo. Claro, ahora saltemos a la parte de la oratoria. La oratoria sí ya exige, ustedes escucharon el tono, sí, firme, el tono suficiente, siempre como que se conecta uno psicológicamente como si no existiera el micrófono. Entonces todos tratamos de que salga la voz de tal manera que pueda escucharse en la última fila y que además esto radie a todo el auditorio. Por eso ven ustedes que siempre nos comentan que por qué habla tan alto el orador, y decimos como el poeta León Felipe, él alguna vez arguyó que hablan altos los poetas, dice, porque alguna vez quienes hablamos castellano, extrapolo esto, dice, ¿cómo no si hubo de gritar nuestro idioma? Tierra, dice.
en el descubrimiento que se hace. No podía hacerse de otra manera. Y yo lo digo, ¿cómo no tiene que hablar alto el orador? Porque como dice un viejo orador también con el que hemos platicado, dice, oye Carlos, si hablando fuerte a veces no nos escuchan, imagínate como orador, dice, hablando a medio tono, pues muy poco nos van a hacer caso. Entonces, por eso el orador eleva su voz. Por eso cuando leemos los textos de los grandes oradores, y vuelvo acá a esta bendita tierra y leemos a Horacio Zúñiga, vemos que en sus propios textos nos lleva y nos obliga en el mismo desarrollo de palabra por palabra a ir elevando el tono de nuestra voz, porque es el tono de la oratoria. Aunque no lo gritemos, pero siempre se hace el énfasis, siempre se le da el valor, como dice Muñoz Cota, a cada una de las palabras para que ésta lleve el sentido correcto que nosotros queremos imprimirle. Amigos que nos están viendo por el Zoom, este comentario debe sumarse a los que ya hemos venido haciendo en un afán, sin duda alguna, de que vayamos haciendo nuestro fichero de oratoria y que vayamos todos en conjunto de aquí a las siguientes elecciones a tener una serie de fichas que nos permitan comprender qué significa la oratoria para el movimiento desde la Cámara de Diputados que está impulsando el diputado Abraham Saroné Campos, que quede así nítido, prístino, como el paisaje que vemos cuando está descubierta cada mañana nuestros amaneceres. Así debe quedar claro que lo que pretendemos es que se lleven la idea de la oratoria. Perdónennos, por favor, si es que parecemos de alguna manera repetitivos, pero es que no podríamos dejar de citar a nuestros oradores, como no podemos dejar de citar, y con esto voy cerrando para ceder el uso de la voz a Rosendo Lugo, al maestro Ignacio Manuel Altamirano, de quien llevamos el nombre en este taller, de quien fue, y lo tomamos porque fue maestro, porque en todas las instituciones se da una ceremonia de reconocimiento por los años de dar clases y se llama Medalla Ignacio Manuel Altamirano en muchas instituciones de nuestro país y la nuestra no es la excepción. Altamirano, amigas y amigos, igual decía en 3 páginas de la necesidad de la elocuencia y él le agregó en el foro, pero con todo el escudriñar que podamos, no solamente es la necesidad de la elocuencia en el foro, si hablamos del foro, que es todo espacio donde socialmente nos desenvolvemos, incluyendo el ágora, por decirlo también, del magisterio. Decía el maestro Altamirano que había que hablar, que había que prepararse, y también tomo de sus palabras que la expresión en los maestros como él, de alguna manera, tienen que ser lo más claras posibles. Altamirano fue maestro, Altamirano fue escritor, Altamirano fue un hombre que se sintió muy orgulloso siempre de haber venido desde las lejanas tierras de Tixla. Imagínense ustedes en aquel entonces, en el siglo XIX, que viniera Ignacio Manuel Altamirano acá a Toluca, a donde hoy está la rectoría, a estudiar becado por una beca que da Sánchez Solís a través de la idea que dice Ignacio Ramírez el Nigromante. Ignacio Manuel Altamirano decía entonces, desde la lengua náhuatl que él hablaba hasta el bellísimo español que tuvo que aprender y las lenguas extranjeras que después orgullosamente decía que en qué idioma querían el discurso, Altamirano es un gran orador. Por ello les llamo la atención porque hay maestros que han sido grandes oradores como él
y no podríamos citar a otras personas si no es a los oradores que forman el ejemplo de estos talleres. No podríamos hablar, digo finalmente, de otras ciencias o artes, pero sí con todo el orgullo, con toda la preparación, con todo el cariño, maestro, con todo el amor al magisterio, porque sin ser maestro, como una vez me dijo algún líder, es que no eres maestro. Tenía razón, pero desde que nos conectamos en el magisterio, he aprendido a amar a este maravilloso grupo, y más hoy en la trinchera que nos encontramos, que son las maestras y maestros. Por eso estamos cada tarde con las maestras y maestros, porque creemos en el magisterio de Altamirano que está en cada una y uno de nosotros. Por eso estamos cada tarde, no de nuestra vida, que es un balcón, como decía Muñoz Cota, al infinito, sino cada tarde de vitalidad en el Estado de México, recorriendo las regiones, maestro, para poder sembrar la semilla o para poder podar esas ramas que robustecen la oratoria de muchas de nosotras y de nosotros. Por eso venimos en cada atardecer, como decía José Vasconcelos en sus letanías, para compartir como él, maestro también, este recuerdo a Ignacio Manuel Altamirano, maestro, a Horacio Zúñiga, maestro también de esta tierra y que conoce muy bien el maestro Abraham Saroné, para que juntos, amigas y amigos, quizás no tengamos la mejor rima, la mejor métrica que pueda cantársele a nuestra tierra y a nuestro pueblo, a nuestra raza, pero sí sé que podremos imitar el canto viril y el canto vertical y el canto de la patria, que no es otro que el canto de nuestras maestras y maestros en todas las generaciones de esta bendita tierra que es el Estado de México, maestro. Y amigos del Zoom, pues dejo la palabra a nuestro técnico de esta tarde. Maestra, ¿va a hablar? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Rosendo. Te queda un buen toro, hombre. No, al contrario, muchas gracias, diputado, muchas gracias, doctora, muchas gracias, profesor, coordinador, y muchas gracias a ustedes, público, auditorio, y a los amigos que nos ven a través de internet, del Zoom, también, muchas gracias por estar con nosotros. Miren ustedes, cuando vamos a un taller de oratoria, desde luego lo que nace en nosotros es la inquietud de aprender algo, de llevarnos algo que vamos posteriormente a aplicar. Todos sabemos que el asunto del debate se emplea, pero en todos los campos, sobre todo en las luchas parlamentarias, en los foros, actualmente con los juicios orales, en las salas de juzgados. Y bueno, ya los maestros debaten de otra manera, ¿no? Es diferente. Pero sin embargo, la raíz de todo proviene de la técnica de hablar, de emplear esos elementos. Bueno, como se trata de un curso participativo, la pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes el día de hoy? ¿Bien? ¿Felices? ¿Sí? ¿Con mucho ánimo? Ok, muy bien. Pues vamos a ponernos de pie, ¿no? Para empezar a despejarnos, a sentirnos que tenemos esa visión, esa vitalidad, ¿no? Ok, pues a mí me da mucho gusto que estemos trabajando. Vamos a activarnos. Esto de la oratoria tiene que ver también con el estado mental, ¿ok? Y eso del estado mental es, vamos a hacer que las cosas que nosotros queremos que sucedan, sucedan, ¿de acuerdo? Así es que vamos a empezar con dos ejercicios técnicos muy fundamentales. Primero es la respiración. Inhalamos y con toda tranquilidad exhalamos por la boca.
Inhalamos. Exhalamos con toda tranquilidad. Inhalamos nuevamente. Retenemos un poco el aire y exhalamos. Muy bien. El aire se debe de ir a esta parte del estómago, ¿no? Bueno, de la parte torácica, donde está el abdomen. ¿Por qué razón? Porque aquí lo administramos. Si lo llevamos hacia la parte de los pulmones, se nos ensanchan, pues no los podemos administrar. Pero aquí sí los necesitamos administrar porque la voz es una herramienta fundamental con la cual vamos a trabajar. Pero vamos a calentar la garganta. Les voy a dar un tic para empezar. Cuando vayan a hablar, no se les vaya a ocurrir comerse unos cacahuatitos. Si alguien se los ofrece, pues acéptenlos, pero los guardan. No se les vaya a ocurrir agarrar un chocolate y comérselos también, antes de hablar. ¿Por qué razón? Porque son dos productos que les va a calentar la garganta, pero el problema es que se les va a empezar a cerrar poco a poco. Y cuando quieran hablar, la voz la van a sentir bastante pesada, ¿ok? Se les va a dificultar mucho. Entonces, sin cacahuates y sin chocolates. Si alguien le dice, mira, tómate un chocolatito, ¿no? Para que te sientas más a gusto, pues la verdad, les están haciendo trampa. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que se recomienda media hora antes de hablar? Tomar agua. No mucho, la mitad, un cuartito, 30 minutos o 20 minutos antes, porque les va a generar esa salivación necesaria para que la garganta se mantenga fresca y puedan salir las palabras de manera adecuada. ¿Ok? Y también hay un ejercicio que hay que hacer, aparte de respirar. La respiración cumple varias funciones. Una de ellas es tranquilizarlos. Cuando sienten así el pánico escénico, porque se van a enfrentar a un público que desconocen, a un diputado con la presencia personal de él, pues como que sí la piensan un poco más, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Controlarse a través de la respiración. El sistema de nuestro cerebro funciona con el simpático y el parasimpático. Son dos elementos que hacen precisamente que ocupemos la razón y la emoción, pero al mismo tiempo esas emociones nos van a sacar un poco de control. Así es que la respiración nos va a tranquilizar. Cuando se sientan así, empiecen a respirar con toda profundidad. Respiran, exhalan, inhalan y exhalan, y el nerviosismo va a ir desapareciéndose gradualmente. ¿Ok? Eso los va a tranquilizar. Empiezan a sentir esa tensión nerviosa, empiecen a respirar. A veces bastan 5 minutos, a veces 10, pero empiezan a tranquilizarse. Cuando ya se tranquilizan, es el momento de entrar al escenario. Les quiero recordar que cuando hacen uso de la palabra, el escenario es ustedes, y ustedes son las protagonistas, los protagonistas. Son las actrices y los actores, ¿de acuerdo? Toda la visión de los demás va a estar en ustedes, pero ustedes son los dueños de ese escenario, ¿de acuerdo? Voy a darles unos tips muy rápido para que vayamos familiarizándonos con ellos. Cuando demos un mensaje, no es necesario andarnos paseando por todo el auditorio, porque los distraemos. Mejor nos situamos en un punto donde tengamos la visibilidad del presidium, la visión del auditorio. En este punto, por ejemplo, donde estoy, tengo ambos ángulos. Y lo único que necesito es voltear hacia ambos puntos, ¿de acuerdo? En lugar de caminar de aquí para allá, ¿ok? Entonces, esos son los elementos. No van a ver mis pies, pero bueno, traigo algunas imágenes donde se pueden ver esas posiciones. Yo sé que también muchos son visuales, así es que vamos a compartir esas imágenes rápidamente para que ustedes las puedan ver. ¿Ok? Muy bien. Por favor, dice contacto visual, así dice el archivo. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces. Vamos a ver cómo andamos entonces esto de lo que es la psicomotriz, que es lo que hablamos y cómo movemos las manos y nuestra visión. Así es que ustedes me van a seguir.
así como están, no es necesario. Bueno, los de allá no me van a ver, ¿verdad? Pero van a ver mis manos, ¿ok? Y me van a escuchar, ¿no? Bueno, acuérdense, cuando están al frente, no importa cómo se vean, ¿eh? Bueno, nada más con que vengan peinados, ¿no? ¿Ok? Pero lo demás pasa desapercibido. Lo que percibe el público es el impacto de ustedes. No percibe casi lo físico, ¿ok? Entonces, no importa la estatura, no importa si son gorditos o demasiado delgados, no los va a percibir, ¿eh? Entonces, lo que va a percibir es la imagen de ustedes y sí percibe la presencia, percibe los gestos del rostro, ¿no? La gesticulación, percibe el lenguaje no verbal, si hago un ademán, ¿no? Para reafirmar una palabra, eso sí lo percibe. La vista, el contacto visual es fundamental, porque si no ven a su público, es como si le dieran la espalda al público. Y el tono de voz hay que manejarlos, hay que dosificar los tonos, tanto el volumen como el tono emocional, para que las personas se animen y no se duerman. ¿De acuerdo? Bueno, pero ahora vamos a pasar con este ejercicio. Cuando yo diga uno, ustedes dicen uno, levantan la mano a la distancia, sin que atropellen a su compañera o a su compañero, detengan un poco las manos, pero síganme por favor. Entonces, yo digo uno, ustedes levantan la mano y dicen uno. A ver, uno, todos con la mano, uno, ok, gracias. Ok, con la otra mano voy a decir dos, ok, dos, a ver, síganme para que no se equivoquen. A ver, ya van el 4, no, esperen tantito. A ver, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bueno, si nos equivocamos, quiere decir que todavía no estamos muy bien en el aspecto psicomotriz. ¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces. Vamos a repetir. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ¿ya ven cómo se siente? ¿Ya ven cómo andamos? ¿Ok? Al final, ¿qué hacen? Ese sí le sale bien, ¿eh? Le sale bien el saludo de diputado, ¿no? Ese sí le sale perfectamente bien. Ok, vamos a continuar con estos elementos. Estas son palabras célebres, por ahí hay otras imágenes, pero bueno, vamos a ver cómo andamos, ¿ok? Vamos a ver cómo anda nuestra mentalidad. La verdad es que hay muchos ejercicios para fortalecer la mentalidad. Esa situación que nos dice, sí quiero pasar al frente, pero es que no vengo preparado, pero tengo muchas cosas que decir, a veces nuestra mentalidad nos mantiene quietos, ¿no? Necesitamos ya empezar a visualizarnos de estar en esta parte del escenario. La mentalidad empieza con imaginarse que ahí está uno, ¿no? ¿Se acuerdan ese comercial que salía en la televisión de una camioneta, no? ¿No? Ya me vi, ¿verdad? Ya me vi manejando, ¿verdad? Ok, ustedes también tienen que manejar esa idea de que ya se vieron aquí, frente a todo el público, hablando sobre el tema que ustedes ya pensaron que quieren hablar, ¿de acuerdo? Se tienen primero que visualizar para que el acto seguido sea nuestra manifestación de la comunicación, ¿de acuerdo? Ok. Si yo les pregunto, por ejemplo, en este mundo de las actividades de todo tipo, siempre decimos que tenemos una persona o personas que no están de acuerdo con nosotros. Yo les voy a preguntar a todas y a todos. Cuando yo les haga esta pregunta, para empezar a sacudirnos todos, les voy a preguntar y ustedes me van a contestar. ¿De acuerdo? Entonces, yo les pregunto, ¿quién es tu adversario? Ok, a ver, yo les pregunto, ¿quién es tu adversario? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es tu adversario? ¿Ya tienen la respuesta, aparte de los partidos políticos? ¿Ya? ¿Cuál es?
¿Quién es tu adversario? El miedo, yo mismo. Ok, vamos a empezar a mentalizarlos. Les voy a dar la respuesta para agilizar el programa. Cuando yo les pregunte quién es tu adversario, ustedes ya deben de decirle a su mente lo siguiente: él no existe. ¿De acuerdo? A ver, yo les pregunto, ¿quién es tu adversario? Él no existe. ¿Por qué no existe? A ver, ¿por qué no existe? Ok, muy bien, tenemos varias respuestas. Les voy a dar la respuesta, ¿ok? Porque se las estoy dando y no los dejo trabajar mucho. No, para empezar ya a mentalizarnos. La respuesta es, ¿por qué no existe? Es la pregunta. La respuesta es, porque solamente es una voz discrepante de la verdad que yo digo. ¿Se la aprendieron ya? A ver, otra vez. ¿Quién es tu adversario? Él no existe. ¿Por qué no existe? De la verdad que yo digo. ¿Ok? Vamos a ver con esa actitud y con esa fuerza. Va a hacer uso de la palabra esta primera fila porque es la que me queda más cerca. ¿Ok? Yo les voy a preguntar y ustedes van a contestar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Con toda esa seguridad. ¿Quién es tu adversario? Él no existe. ¿Por qué no existe? Porque es la voz discrepante de la verdad que digo. Ok. Porque solamente es una voz discrepante de la verdad que yo digo. O sea, la verdad la tienen ustedes, ¿de acuerdo? El adversario es una voz discrepante, o sea que no va de acuerdo con ustedes únicamente, no va de acuerdo con la verdad que ustedes tienen. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién es su adversario? Él no existe. ¿Por qué no existe? Porque es una verdad existente de la verdad que yo digo. Ok, yo oí que sí existe, pero bueno, vamos a ver. Con fuerza, la actitud. Vamos a sacarnos las manos de la sudadera, vamos a tomar toda esa postura de seguridad. Tampoco las cruzamos, porque cuando las cruzamos es como una defensa y una negación al mismo tiempo. Así es que ya estamos dispuestos. 1, 2, 3. ¿Quién es su adversario? No existe. A ver, con voz fuerte. Él no existe. ¿Por qué no existe? Porque solo es una... ¡Ay, no me aprendí! Una voz. Es una voz discrepante de la verdad que yo decido. Que yo digo, a ver, con fuerza. Ay, no me aprendí. Porque es una voz discrepante. Porque es una voz discrepante de la verdad que yo decido. Ok, vamos a brindarles un aplauso a las 3 primeras. Ok, necesitamos entonces sentir lo que aquí ya se dijo en la mesa, esa seguridad, esa pasión, ¿de acuerdo? Vamos a sentirlo. ¿Por qué? Les vuelvo a recordar por qué se hace cada vez más importante hablar en público. Se hace cada vez más importante porque, por ejemplo, cuando estoy platicando con una persona no hay ningún problema, ¿verdad? Puedo hacer los gestos, las caras, lo que yo quiera y empezamos a platicar. No pasa nada. Cuando ya son 3, como que ya me empezó a preocupar un poco. Cuando ya son 10, ya entonces cuido otros elementos, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué palabras voy a ocupar? Empiezo a preocuparme. ¿Y cómo son las personas que van a venir? ¿No? ¿Qué piensan al respecto? Ya empiezo a preocuparme por cómo es mi público. Y ya empiezo a preocuparme por mi mensaje. ¿Sí? Gracias. Sí, adelante. ¿No? Pero cuando ya es un número mayor, entonces ya sé que tengo que hacer ¿qué? ¿Qué? A ver, ¿de qué color es? ¿Azul? ¿Con amarillo? Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué estabas pensando? A ver, dínolos. Estoy pensando que cuando te comunicas con más personas, necesitas modular adecuadamente tu respiración y emitir un mensaje idóneo para poder captar su atención. Ok, muy bien, lo que habló es la técnica que debemos de trabajar, pero también habló del mensaje.
Entonces, no es lo mismo platicar con una persona y si nos equivocamos no pasa nada, ¿no? Corregimos inmediatamente. Pero ya cuando hablamos con un grupo mayor, necesitamos preocuparnos, ¿cómo voy a hacer mi mensaje? Ya estamos hablando del discurso, ya surge esa necesidad. Y cuando es un público mucho mayor, necesitamos aprender a conocer ¿qué? Sobre todo al público también. Son 3 elementos: la técnica del orador, el discurso, que es el contenido, y el conocimiento del público, ¿no? Pero también esa mentalidad para llegar aquí a este escenario y no pensar que todos nos están viendo con esa mirada y que en determinado momento nos van a fulminar, ¿no? O se van a reír de nosotros. ¿Qué puede pasar, no? Eso no hay problema, ya hemos pasado muchos por esa parte, ¿no? Eso no pasa nada, ¿no? ¿Cómo se quita el miedo a hacer el ridículo? Pues sí, pasando el ridículo, ¿verdad? Un día a mí me pusieron a hacer, ¿les gustaría a ustedes hacer alguno de esos ejercicios? Por ejemplo, un día a mí me pusieron ahí al frente a poner un huevo, como hacen las gallinas. Y yo en ese tiempo no me imaginaba a mí mismo, ¿no? Poniendo un huevo como hacen las gallinas, ¿no? Cacaraqueando, ¿no? Y la verdad es que al principio sí se dificulta. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Pues el ridículo, ¿no? Pero solamente así se cura esa parte y después se dan cuenta que no pasa nada hablar frente al público. ¿De acuerdo? Y ustedes tienen que tener esos elementos. Siéntense un momento para empezar a ver estas diapositivas para que aprendamos un poquito más acerca de estos elementos. Miren, por ejemplo, aquí se ven algunas frases célebres. Ok, hay varias, muy interesantes, ¿no? Con sus distintos actores. Aquí está José Muñoz Cota, ¿no? Y aquí están otros autores. Por aquí están algunos, Luis Binstock, y aquí está Napoleón Hill, etcétera, ¿no? ¿Por qué esto viene en parte de los manuales que nosotros trabajamos? ¿Por qué vienen en parte de algunos manuales de esto de la comunicación? Porque lo que tiene que ver con la oratoria, a veces cuando iniciamos un mensaje, necesitamos esas palabras que al inicio impacten. Estas palabras, la primera parte del discurso se conoce como exordio y tiene como propósito estas frases llamar la atención del público. También tienen como propósito ganarnos la voluntad del público. Y también tienen como propósito hacer que esas primeras palabras capten la atención hacia nuestro mensaje. ¿Ok? Por eso leamos todas las introducciones de los discursos, que además son muy bellas, ¿no? Exactamente, muy bien, excelente, se van a llevar un obsequio. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer esas palabras y las pueden tener en unas tarjetas para que cuando vayan a hablar o a hacer sus ensayos, saquen esas palabras y las tengan ustedes para iniciar. De hecho, ese es un ejercicio, Y el ejercicio es pararse frente al espejo y frente al espejo ver cómo nos vemos. Y ahora es más fácil porque todos los celulares graban, ¿no? A veces no nos gusta nuestra voz, pero nuestra voz, ¿no? Entonces tenemos que mejorarla, grabarnos, vernos al espejo, ensayar esos ademanes. Hay 3 clases de ademanes, ¿no? Unos ademanes son descriptivos, ¿no? La globalización, ¿no? Las montañas, es descriptivo, con las manos estoy describiendo. Hay emocionales. Cuando un político habla frente a ustedes, ¿qué les dice? Pone la mano aquí, la pone en el corazón, ¿qué significa? Que los quiero mucho. Los quiero mucho, ¿no? Es un ademán emocional, porque está señalando el corazón, les está mostrando la emoción. Esto también, ¿no? El abrazo, ¿no? Esta también del corazón, es emocional. ¿Cuál otra es emocional? Hay varios ademanes que ustedes van a utilizar de manera emocional.
Y hay otros ademanes de fuerza. ¿Ok? Esos ademanes donde ustedes toman, como si tomaran la fuerza de las palabras en las manos, y esto es para que todos sientan la energía de ustedes. Cuando vayan a hablar, procuren no desvelarse mucho, para que su energía sea fuerte. Cuando vayan a hablar, desayunen algo o coman algo, porque si no su mente va a estar pensando en que no ha desayunado o comido. Cuando vayan a hablar, vayan primero a los sanitarios y después se vienen a hablar, ¿de acuerdo? Porque no pueden tener algo que les esté recordando que tienen algo pendiente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto tiene que ver con eso, la energía que ustedes van a demostrar. Hay ademanes entonces de energía, ¿no? De energía, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio de ademanes de energía. Pónganse de pie, por favor. Como estamos en una área que también nos interesa mucho la política, vamos a hacer este ejercicio, que es un ejercicio muy famoso de William Shakespeare, este famoso escritor inglés, ¿no? Que es uno de los escritores magníficos. Entonces, les cuento brevemente esta pequeña introducción para saber de qué se trata. Y esto de lo que se trata es que estamos en Roma. Estamos en Roma. Y esto de estar en Roma, entonces, tenemos a un emperador, ¿ok? Julio César, conocido. Y tenemos al segundo del emperador, que era Marco Antonio. Pero en ese tiempo de Julio César, también estamos hablando de Brutus, de Casio y de Casca. 3 personajes también en la historia, junto con el emperador Julio César, que finalmente se genera una traición. Estamos hablando de una fecha famosa que se llama los Idos de Marzo, ¿no? Julio César se había convertido, según para algunos, en un dictador. Entonces, este atroz acto lo cometen Bruto, Casio y Casca, ¿ok? En el pleno Palatino, en el lugar donde estaba el emperador. Imagínense unos muros muy grandes, ¿no? Con una gran explanada, unas escaleras muy amplias y el público abajo, ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo de Julio César está ahí tirado. Y entonces Bruto, Casio y Casca no se van a atrever a hablar en público porque la gente ya está reunida. Hay que darle una explicación al público. Pero dicen, si ellos hablan, pues el público se puede ir contra ellos. Pero ellos están convencidos de que cometieron una gran hazaña y que tienen todo lo contrario, que son salvadores. Todo lo contrario a lo que pensaba Marco Antonio, el segundo del emperador. Entonces le piden a Marco Antonio que hable en nombre de ellos. Y entonces Marco Antonio dice que sí, ¿no? Acepta. Pero Marco Antonio es muy hábil también en esto del discurso. Pero nosotros y ustedes se van a convertir en este momento en Marco Antonias, en Marco Antonio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a plantear toda la energía. Cada vez que ustedes llegan al escenario y van a hablar, recobran una vitalidad, porque esa vitalidad es la que necesitan proyectar. Pero si empiezan con sueño y empiezan a decaerse, eso es lo que proyectan. Así es que vamos a proyectar energía, ¿de acuerdo? ¿Cómo dicen los romanos para calmar al público, al pueblo? ¿Cómo le decían? ¿Con qué ademán? Ajá. Ok, sí, ¿no? Así, ¿no? Para que se calmara, hacían así la mano, ¿no? Exacto, las 2 manos cuando querían que se calmaran más, ¿no? Entonces ocupaban las 2. Ok, vamos a ensayarlo. Entonces, ustedes van a decir estas palabras. Ciudadanos romanos. Muy bien, excelente. Por ahí se oyen unas voces fuertes. Vamos, vente para acá porque necesitamos trabajar contigo. Vente, vente, que no te dé pena. Bueno, desde ahí pues. Hagan los ademanes. Vamos. Sí, no sientan ningún elemento. Todo es. Vamos, entonces continuamos. Ciudadanos romanos. Con la otra.
Compatriotas. Este es un ademán fuerte. Prestadme aquí. Un poco de atención. He venido a enterrar al muerto. No a ensalzarle. El mal que en vida sobrevive. Mientras el bien baja la tumba con los huesos. Sigamos pues la pauta. Que Bruto es un varón muy honorable. Todos ellos lo son. Todos muy honorables. Todos me vistes en las Lupercales, ofrecerle al César 3 veces. A ver otra vez. 3 veces. Real corona. Que él 3 veces rehusó. Ahora lo van a hacer en tono de interrogación. ¿Ok? ¿Parecía esto ambición? En ver gemir un pobre. Rompí en llanto. Yo creía la ambición fuese más torva. Más Bruto dice que era un ambicioso. Y Bruto es un varón muy honorable. Muy bien, eso de que todos me vistes en las Lupercales, nada más les voy a recordar que Roma se formó precisamente por Rómulo y Rémulo y ellos fueron amamantados por unos lobos, por unas lobas. Y las ferias, las fiestas de Lupercales es una feria, ¿no? Pero es en honor a los lobos, ¿ok? Pero es la más importante en Roma, ¿de acuerdo? ¿Cómo se sienten? ¿Ya se sienten Marco Antonias? ¿Y Marco Antonios? Ok, tomen asiento, por favor. Vamos con la siguiente, vamos a avanzarle un poco esto que tiene que ver con la teoría. Muy bien. Contacto visual, lo que comentaba hace un momento en el sentido de que ustedes pueden ver a estas 3 líneas precisamente de la audiencia. ¿Ok? Y lo que dice Larry King, un experto comunicador, que dice, lo que dice, asegúrate de levantar la mirada de las notas. Muchas personas se quedan clavadas en las notas. Sí, gracias. Muchas personas se quedan clavadas en las notas y no levantan la vista y no ven a su público. Ya comentamos que el contacto visual es fundamental. Hay un tema de una canción que dice, nunca dejes de quererme y nunca dejes de mirarme, porque sin tu mirada ya no hay ilusión. La mirada genera ilusión. Si ustedes no ven a las personas, no hay ilusión. A ver, les voy a preguntar, cuando por primera vez los vio su novio, ¿qué pasó? Eso fue lo malo, ¿verdad? Cuando la primera vez los vio su novia, que todavía no era ni su novia, ¿qué pasó? Por ahí van, ¿no? Los apenaba, sí, pero es una emoción. ¿Qué le dice el compañero al otro compañero? Me vio. Me vio, ¿te das cuenta? O sea, eso es emocionante que te vean. Y ustedes cuando son oradores tienen un público, va a ser importante para el público que lo vean. ¿Qué les dicen cuando está enojada una persona? Mírame, ¿no? Pero mírame, ¿no? ¿No? Bueno, entonces la mirada es fundamental. Y aquí vienen otros elementos, ¿no?
no hables a la pared del fondo, por ejemplo, ese no es tu público. O sea, te está recordando que veas a tu público. No deben de sentir temor, ¿no? Y también hay muchas cosas que pasan con el público. A veces los conocen y a veces no les caen ustedes tan bien, ¿no? Entonces van entrando al escenario y por ahí las primeras filas o la segunda que se sientan a propósito adelante, se les quedan viendo así como descalificándolas, así como diciendo, no sé por qué va a hablar, o si ni sabe, ¿no? Algo así. Entonces, y ustedes pasan y los ven, y si les creen, ya los impactaron, ya las impactaron, o los hicieron molestar, enojar, ya les afectaron, o hicieron que ustedes dudaran de ustedes, ya les afectaron, se engancharon. Lo que tienen que hacer es no tomarlos en cuenta esos gestos. Las sonrisas y las miradas agradables sí tómanlas en cuenta, pero lo demás no lo tomen en cuenta ni se dejen enganchar desde el principio, porque eso les afecta en su concentración y en su mensaje. ¿De acuerdo? Vamos entonces con esto, ¿no? Ok, dice que cada vez que levantes tu mirada, la veas hacia una zona diferente. Cuando tú hables, dedícale una parte de tu mensaje a una parte de tu público. Y después, dedícale el otro fragmento a la otra parte del público. Y el otro fragmento a la otra parte. ¿Ok? Va a ser importante para el público. Yo cuando iba al público y hablaban los del presidium y se me quedaban viendo, yo me sentía bien feliz. ¿Sí? En los concursos y en la política también, ¿no? Cuando me veían, yo me sentía feliz. ¿Sí? Y cuando ustedes vean a su público, van a hacer que se sientan felices. ¿De acuerdo? Porque los toman en cuenta. Porque queremos que nos tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Y eso nos hace sentirnos a gusto. Ok. Entonces, vámonos más rápido, ¿no? Párate derecho, de forma cómoda, en lugar de recargarte del presidio, del podio, ¿no? Te recargas. Es una manera incorrecta. El podio lo puedes tomar con una mano y hablar con la otra. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el otro punto. Si hay un micrófono, pues son como 10 centímetros o 20 centímetros, depende de la fuerza de tu voz y del volumen que tenga el sonido, ¿no? Si tu voz no es tan fuerte, lo tienes que acercar para que se oiga mejor, ¿no? Creo que ya soy yo mejor mi voz. Eso me indica que no es muy fuerte. Ok, vamos entonces con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, esto nos habla del porcentaje. Miren lo importante que es el lenguaje corporal. Tiene un 55%. Esta es una investigación de Marivián y Ferris. Precisamente son los más estudiosos del comportamiento no verbal. ¿Ok? Ellos son los autores con Virginia Satir de lo que se conoce como la programación neurolingüística, que tiene que ver con los canales de comunicación, el visual, el auditivo y el kinestésico, que esos son los que nos llega la información a todos, de alguna manera. Entonces, aquí recobra una vital importancia el tono de voz, un 38% casi cercano al lenguaje corporal, y las palabras que son muy importantes recobran solamente un 7%. Nuestra actitud dice más que el contenido de lo que decimos, ¿no? Sí, cómo no. De los autores Marivián y Ferris, precisamente tenemos los porcentajes. El 55% es sobre el lenguaje corporal, quiere decir nuestros gestos, nuestra postura. Si tenemos una postura de caída, lo primero que vamos a convencer es con esa actitud de caída. Ahí entra otro personaje, de Max Goebbels, por ejemplo. Este otro personaje habla precisamente que la actitud es el reflejo emocional de uno, pero en nuestro físico. Todos tenemos un reflejo emocional. Podemos tener una mirada de aburridos, de cansados, ¿no? Por dentro estamos así y lo estamos reflejando con nuestra exterioridad de nuestro rostro, nuestra vista y nuestro cuerpo. No importa, somos público, ¿no? Pero ya cuando son los oradores y los oradores, aquí sí va a importar mucho más, porque aquí ustedes lo van a proyectar. Y ustedes cuando entran aquí a proyectar, tienen que ser
una proyección excelente de ustedes en el sentido de lo que quieren comunicar. Si están entusiasmados, se van a entusiasmar, pero si el tema es que tienen que estar tristes, van a hablar en tono más bajito y más tristes. Pero si se trata de seducción, ¿cómo vamos a hablar si se trata de seducción? Pues más seductoramente. Ok, ya le está agarrando. A ver, de seducción. Pues, no. Ok, fíjense cómo todas estas emociones que tenemos las necesitamos trabajar, porque a la hora de que las queramos sacar, se nos van a dificultar muchísimo. ¿De acuerdo? Nosotros armamos nuestro discurso y nos imaginamos cómo lo queremos decir, que nos va a salir muy bien, y a la hora de pronunciarlo no tenemos las emociones correspondientes y no nos gusta al final cómo salió. Pero porque no trabajamos tampoco las emociones. Necesitamos ensayarlas. Para que alguien nos salga bien, necesitamos ensayarlos. Un basquetbolista o un futbolista tiene que ensayar repetidas y repetidas veces, que se convierta en una rutina, hasta que logra encestar. Y ya después no es casualidad, sino ya es el dominio de la técnica. No es casualidad que una actriz, un actor, saquen la emoción que les piden, porque ya es el trabajo que ellas y ellos hacen para que les salga el tono emocional que requieren. Y un discurso requiere de esa emoción para convencer a los demás. Si yo no tengo el entusiasmo, ni la energía, ni la convicción, mi voz va a salir totalmente desgarbada, sin energía y sin ese grado de convicción emocional que requiero para prender a los corazones de los demás. ¿Tienen trabajo? Sí. Se convierte como una rutina, ¿verdad? Una gimnasta que cuando los presentan nos los dicen enfrente de todos. Nos dicen, y ahora vamos a ver la rutina de Nadia Comaneci. Solamente es una rutina la que vemos, pero el resultado es magnífico. ¿Pero por qué se dice que es una rutina? Porque eso ya lo ensayó y lo ensayó y lo ensayó y lo ensayó, y cuando lo presentó no es nada más que un ensayo que le salió extraordinario. Así ustedes, si ensayan y ensayan y ensayan y ensayan su mensaje, su discurso, su actitud, sus emociones, cuando se presenten aquí, no va a ser más que el resultado de una rutina, pero magnífica. Y a veces el público les va a llenar de esa emoción que lo van a contagiar y se van a contagiar. Entonces, vamos a continuar, por favor. Ya vemos que la voz tiene un 38% y las palabras solamente es un 7%. La voz es fundamental. Esa voz, la voz, dice la canción, no sé qué tiene tu voz que fascina. La voz fascina. No sé qué tiene tu voz tan divina, que en vuelo mágico le trae consuelo a mi corazón. Ustedes con su voz pueden crear un efecto de esa naturaleza de tranquilizar a las personas. Pero es el manejo de la voz. Y ahí se manejan los ritmos. Si ustedes hablan con mucha rapidez con las palabras, los van a entusiasmar. Y si elevan el volumen gradualmente, los vuelven a entusiasmar. Pero si los bajan, tiene un efecto contrario, los van tranquilizando. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que tomar muy en cuenta en sus ensayos. Y las palabras, desde luego, tienen un efecto importante, pero lo que predomina es el lenguaje no verbal y la voz. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la actitud, lo que ya vimos. Esto es importante, ojalá tengamos la oportunidad de repartirles este material. Y aquí viene la actitud, es un sentimiento interior expresado por el comportamiento. El autor es John Maxwell. ¿Ok? Bueno, y tiene muchos elementos esto de la actitud, de tal manera que muchas veces el problema que traemos arrastrando es nuestra actitud, que no venimos predispuestos a triunfar, no venimos predispuestos a ayudar. Dicen que unos se ponen aquí un pollito y unos se ponen un huevito, ¿no? Así como representativo. Ya saben por qué, ¿verdad? Cuando los convocan a hacer una actividad, los que llevan su huevito y los que llevan su pollito, ¿no? Unos llegan a la reunión con ese pollito de apoyo, ¿no es así? Y los que tienen el huevito, pues llegan con su huevito, ¿no? Ustedes tienen que tener la actitud de llevar un pollo, ¿no?
Ya vine a ver en qué puedo ayudar, de qué se trata, a ver, ¿no? De apoyo, de eso vamos, ¿no? De contagiarnos, a sumar esfuerzos. A eso estamos, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente porque aquí tiene muchas letras. Ah, miren, sigue lo mismo que observamos, ¿no? Por ejemplo, aquí está cabizbajo, aquí está ya con otra actitud, aquí está, ¿cómo se ve esta imagen? Pensativo, ¿verdad? Preocupado. Y aquí ya está seguro, ¿no? O sea, eso es lo que ven de nosotros, eso es lo que ven de nosotros frente al público, es lo que nos observan. Y eso es lo que hay que cambiar. Ok, es como en la obra de teatro. Primera llamada, nos mentalizamos que vamos a actuar, porque cuando llegan aquí se convierten en actores. Entonces, ya listos y seguros, viene el primer aviso, ¿no? Ya me toca participar. Segunda llamada, ya estás más cerca porque te van a anunciar. Y tercera llamada, como en el teatro, comenzamos. Entonces ya llega el actor con toda la actitud. Así ustedes, ¿eh? Porque cuando ya entran aquí, se convierten en actoras, en actrices y en actores. ¿De acuerdo? Pero necesitan trabajo, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Aquí tenemos los elementos de la voz, la modulación, que es importante, el ritmo con que hablamos con las palabras, el timbre también, que hay que estudiarlo, hay que escucharlo en nosotros, la potencia, cómo manejamos la fuerza, la dicción y la emoción. De dicción, bueno, pues vamos a aprovechar con un lápiz como ejercicio, nos los vamos a poner aquí en la boca, ¿ok? Y de esta manera vamos a empezar a practicar. Vamos a agarrar una cuartilla y empezamos a leerla, ¿ok? Y empezamos a ensayar y a leer, ¿ok? Y de esta manera vamos a tener una voz extraordinaria, más clara, ¿ok? Dicción es que no solamente escribamos correctamente las palabras, sino también que las pronunciemos correctamente y con claridad, ¿de acuerdo? Que se entiendan, ¿ok? Para que el público nos entienda. No vaya a estar la otra persona de nuestro lado, ¿qué dijo? ¿Le entendiste? ¿No? ¿Quién sabe? Pero habla muy bonito. No, no se trata de eso. Se trata de que entendamos qué es el mensaje. Vamos con la siguiente, por favor. Ok, miren, estas son las posturas. ¿Ok? Esta es postura recta. Cuando están hablando, tienen que tomar estas posturas. Esta es la recta. Yo sé que nuestro presidente no las ve, pero bueno, después les podamos compartir. Aquí, por ejemplo, esta es la postura recta. Esta es la postura de ángulo, hace como una V. Esta es la postura elegante, ¿ok? Es un pie neurológicamente en V adelantado del otro, hacen esto, ¿ok? Esto, cuando hablan ustedes, pueden hacer las tres combinaciones. No vayan a llegar, por favor, al auditorio así, pararse de esta manera, con los brazos todavía en la cintura. ¿Qué significa esta posición? ¿Sí? Autoridad, prepotente, de reto, ¿no? Bueno, solamente que tengan que entrenar un equipo de fútbol o de básquetbol que no está haciendo lo que les corresponda, ¿no? Pero si van a hablar a un público, no, porque entonces sí lo están retando. Y si les dicen al público, todavía en las palabras, yo les voy a demostrar al público, ah, sí, ahorita vas a ver si me demuestras, ¿ok? Entonces, no hay que retar, ¿de acuerdo? Ni con palabras, ni con gestos. Hay que convencer, hay que persuadir. De eso se trata, ¿eh? El tema de la persuasión y el tema de la elocuencia son dos grandes importantes temas en la oratoria. Ok, y aquí tenemos ¿qué estamos aquí? Posturas. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos ademanes, hay ademanes horizontales. Ah, por cierto, en las mujeres no es necesario que abran tanto las manos. Sí las pueden abrir, pero un poco pegadas al cuerpo. ¿Ok? Las mujeres, los hombres sí, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí está el de círculo. ¿Cómo decimos con el círculo? El mundo, ¿no? ¿Qué más? El universo. Todo. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, ademanes, en este caso son ademanes verticales, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Esto es afirmativo, ¿no? ¿De acuerdo? Y tenemos los otros ademanes horizontales y verticales. Ok, vamos con la siguiente, por favor. Tenemos públicos adversos. ¿De
¿de acuerdo? Hay muchos públicos adversos que necesitamos conocer. Esos públicos, por ejemplo, a veces son muy amables los públicos, pero a veces nos vamos a encontrar con públicos adversos. Son personas que vienen predispuestas a que nos salga mal, ¿ok? Y estos públicos adversos, pues vamos a tener que saber qué hacer. Este es el ejemplo más sencillo, porque hay otros más complicados, ¿no? Por ejemplo, lo que dice ahí es que cuando alguien esté, digamos, distrayéndose, dirígele su mensaje a ellos, levanta la voz, ¿no? Yo estoy hablando, por ejemplo, y alguien por ahí se distrae. Creo que todos estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Con lo que acabo de comunicar. No sé qué opina usted. ¿No? Sí, ya dijo que sí, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es la manera de que no perdamos el control de nuestro público. Porque se da una lucha psíquica entre el orador y el público en esa circunstancia, ¿eh? El público va a tratar de imponerse al orador y el orador va a tener que imponerse al público. Hay una lucha, a ver quién predomina. Y si ustedes salen airosos con la misión, quiere decir que han triunfado. Por lo general, es el orador, ¿de acuerdo? Rara vez es el público. Pero, en todo caso, que el público se descomponga, mejor terminen la presentación y diga muchas gracias. En otra ocasión nos saludamos, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí viene, por ejemplo, no agredas al auditorio, utiliza tu habilidad, concílialo, ¿ok? No suspendas tu discurso. Cuando ya no se puede, solamente sí, ¿no? En caso. Y aquí viene, y también se puede pedir, ¿no? Yo le quiero pedir a nuestro moderador que nos ayude, ¿no? Con nuestro auditorio para que llevemos bien el programa. Entonces el moderador dice, a ver, quiero pedirles por favor que pongan atención a nuestro orador. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien cansados, ¿verdad? Vamos con el siguiente, por favor. Y aquí vienen, por ejemplo, miren, situaciones adversas diferentes. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la descripción, el incrédulo. Tenemos en el auditorio siempre un incrédulo, ¿no? Siempre está alguien ahí pendiente, ¿no? Y aquí viene el incrédulo, ¿no? No cree, dice aquí la descripción, duda de lo que se dice, ¿no? Su manifestación, no es cierto, me parece que esa exposición carece de datos reales, ¿sí? Alguien por ahí puede decirles a ustedes, no, creo que no es cierto lo que está usted diciendo, creo que no se informó bien. Yo investigué y al parecer esos datos que dan están totalmente equivocados. No se enganchen, no se peleen con la persona que dijo eso. Tienen que contestar positivamente. Ahí viene la negativa, ¿eh? La negativa dice con toda claridad que ahí lo están prácticamente, ¿no? Diciendo, al respecto, el instituto, bueno, esa es la positiva, la negativa dice, usted no se enteró de las últimas disposiciones, ¿no? O sea, ya lo están retando. Y el otro va a decir, no, sí me enteré, el que no se enteró es usted, ¿no? Entonces, no hay que engancharse. Una respuesta favorable, me parece muy bien su opinión, pero creo que después la comentamos. ¿Qué le parece cuando termine la conferencia? La platicamos, ¿no? De esa manera, pero no engancharse. Ok, y aquí tenemos al sabelotodo. Vamos a encontrarnos siempre con un sabelotodo, ese sí sabe, ¿no? Ese que está hablando no sabe, ¿no? Y así, aquí está la descripción. Nos vamos a encontrar con el cantinflista, ¿no? Que luego preguntamos, ¿qué dijo? Que no la entendí. ¿Y qué nos va a contestar? ¿Quién sabe? Yo tampoco me entendí, ¿no? El cantinflista es como Cantinflas, se enreda y nos enreda, ¿no? Nada más hay que aclarar y ya, ¿no? Nunca hay que engancharse. Con la siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, el agresivo. Hay agresivos, ¿eh? Hay agresivos que están buscando la oportunidad de mostrarse, ¿no? Y aquí tenemos la descripción del agresivo. Provoca falta de respeto y contradice lo afirmado. Esas son las características que ustedes tienen que tomar en cuenta porque a eso va, ¿de acuerdo? Y viene aquí la manifestación. Eso no es cierto. Me parece que esta exposición carece de datos reales. No, Lindbergh, no estoy de acuerdo con lo que dices. Bueno, aquí le puse un nombre, ¿no? Discúlpeme, pero no lo acepto. Así,
tajante, va a decir, ¿no? Bueno, eso es lo que usted dice, pero yo no lo acepto, ¿no? Y aquí tenemos la respuesta negativa. Lo siento mucho y adopte la posición que más quiera, ¿no? Esa es la negativa. Y la positiva es, señor, esta es una decisión suya, pero ¿qué le parece si analizamos el problema en otra ocasión? Lo que comentamos hace rato. Entonces viene el criticón, otro personaje, ¿no? Y el ególatra, el egocentrista también. Cámbiale, porque si no, ¿ya no hay más? Caray. Bueno, ya déjalo así. Muy bien, ¿cómo se sienten? Bien. Voy a preguntarle aquí al presidente cómo andamos de tiempo, porque… Muy bien, gracias. Entonces, de esta manera nosotros vamos entendiendo cómo es nuestro auditorio, cómo, no hemos hablado del discurso, ¿verdad? Pero bueno, nada más hablamos de la primera parte para que son esas frases célebres. Le voy a hablar rápidamente nada más del discurso para que vean ustedes que también tiene una estructura. Es que miren, ustedes admiran, ¿qué discurso admiran? Voy a preguntarle a alguien más de acá. ¿Qué discurso admira de algún personaje? ¿Se acuerda usted? Si no se acuerda no hay problema. Claro, de acuerdo, totalmente. Un discurso de un personaje histórico. ¿Quién? Martin Luther King. El discurso de Martin Luther King, ¿no? Y entonces vemos y pensamos, ¿cómo puedo yo hacer un discurso como el de Luther King? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es descifrar el método y la técnica, pero es más sencillo que eso. Lo que necesitamos saber es que todo tiene una estructura y esa estructura tiene sus partes. Hasta nosotros tenemos una estructura, ¿no? Esa mesa tiene una estructura y tiene sus partes. Y así, por muy complicado que sea, el equipo electrónico o técnico está constituido de varias partes para darnos un resultado. El discurso entonces inicia con una introducción. Después ahí lo que se conoce como cuerpo del discurso. Y tiene posteriormente al cuerpo del discurso una tercera parte que es la conclusión. Para empezar, eso está magnífico. Pero ahora, dentro de la presentación, tiene otros elementos, o sea, ya no hablemos de las otras partes, nada más de la primera parte que es la introducción. Y la introducción tiene la presentación. El público necesita saber quién está hablando. Si no lo han presentado, necesitan presentarse ustedes. Porque el público va a estar inquieto. Pero ¿quién es? ¿Por qué está hablando? ¿Quién lo invitó? ¿No? Luego, por ejemplo, alguien que no es de la colonia llega a la colonia y quiere participar, ¿no? Y habla y la gente se le queda viendo, bueno, ¿cómo llegó aquí, no? ¿Quién lo invitó? Él tenía muchas ganas de participar, pero no es de la colonia, ¿okay? No tiene intereses en esa unidad, ¿no? Por eso es importante saber quién va a hablar. Y aquí en el discurso también es importante saber quién está hablando. Ok, después de eso, cuando ya se dice quién está hablando, que es la presentación, viene lo que se conoce como exordio. Y el exordio se conoce también como la primera parte del discurso después de la presentación. O puede ser, esas son las dos partes que pueden variar. Se puede decir primero el exordio y después la presentación. O se puede decir primero la presentación y después el exordio. Son las únicas dos frases que pueden cambiar de lugar. La presentación, el exordio. Ya los tenemos, ¿no? Dos partes de la primera parte. Y viene el tercer elemento de la primera parte, que es la proposición. La proposición es cuando decimos nuestra opinión sobre el tema que vamos a hablar, nuestra postura del tema que vamos a hablar, y ahí afirmamos o negamos algo. Yo les voy a preguntar rápidamente, que me diga alguien de público, ¿consideran ustedes que, vamos a ver, aunque se genere polémica, esto es un ejercicio, ¿no? Vamos a ver, ¿ustedes creen que la educación en México está bien? ¿Por qué?
Ok, ¿cómo se llama usted, perdón? Ok, Antonio Miguel Reyes Valdés ya nos dio su opinión sobre el tema de la educación, porque faltan muchos estudios y estudios científicos para tener una buena educación. Ok, esa opinión que él tiene, luego nos hacemos bolas tratando de hacer un discurso, esa es la famosa proposición. Tenemos el tema y después el tema es lo que opinamos y es lo que afirmamos o negamos. Cuando afirmamos o negamos algo, acto seguido que sigue. Ya de ahí cerramos la primera parte y viene el cuerpo del discurso, porque ya entra la argumentación. Ah, ya nos dijo eso, ahora ¿qué toca? La demostración. Ahora demuéstramelo. Tú afirmas eso, ahora demuéstramelo o compruébame eso que afirmas. Y ahora entra la argumentación. Tiene que decir por qué, y ahí vienen otros elementos porque tiene que meter algunos datos, algunas opiniones, ¿ok? Y algunos pequeños datos científicos. Los argumentos, hay argumentos de autoridad, hay argumentos antropológicos, hay argumentos psicológicos y hay argumentos estadísticos. Nada más menciono 4, ¿no? El de autoridad es porque yo me baso en un autor reconocido, famoso y con prestigio de la educación, ¿no? A ver, un autor de prestigio de la educación. Piaget, ¿no? Jean Piaget, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, yo digo que la educación debe de ser una educación más libre y de acuerdo al estudiante, para que el estudiante pueda conocer mejor el método y el aprendizaje y pueda aplicarlo. Así lo establece Piaget. Lo que hice fue un argumento de autoridad. No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo una autoridad educativa. Y hay autoridades en todas las materias, en la autoridad política, sociológica, etcétera, ¿no? Norberto Bobbio, ¿no? Un sociólogo político, ¿no? Etcétera. Entonces, yo tomo esos argumentos, o psicológico, ¿no? Busco a Freud y entonces encuentro un argumento psicológico, pero tiene que ver con mi tema. Y entonces yo lo voy reforzando con el propósito de que con esos argumentos convenza. Ah, porque cuando hago un discurso yo tengo un propósito, tengo un objetivo y yo debo de cumplir mi propósito y objetivo. ¿Para qué? Para que mi discurso tenga sentido de ser. Si no, ¿para qué hablo? ¿No? ¿No? Ahora vamos con la conclusión. Esta parte, claro que en el cuerpo van ideas y muchos elementos, pero vamos a la conclusión. Después de que dije, por ejemplo, 4 argumentos, en la conclusión ya no los repito, solamente los menciono. Nada más digo, por eso, con el pensamiento psicológico, político, sociológico, claro, digo el encabezado nada más de mi argumento, ¿no? Y el personaje, entonces ya estoy haciendo mi conclusión y se los estoy repitiendo para que no se les olvide de los que les acabo de decir y que eso constituya mi fuerza para mi mensaje. Pero la conclusión después de eso tiene otro elemento, que es la exhortación, ¿ok? La exhortación. Y ese elemento de la exhortación es cuando ustedes dicen, yo los invito entonces a que trabajemos juntos, a que dejemos a un lado nuestras diferencias de nuestra comunidad y apliquémonos a lo que verdaderamente quiere nuestra sociedad. Yo los conmino, yo los exhorto. Son palabras de conminar, exhortar, invitar. Son palabras que podemos emplear cuando estamos haciendo la exhortación. La exhortación
es una invitación amable pero enérgica a la acción. O sea, ¿por qué amable? Porque la vamos a redactar con palabras que no ofendan, que no insulten, sino con palabras entendibles, pero la energía va a estar en ustedes, la forma en que las dicen, ¿no? Ahí va a estar lo enérgico. Es amable en la forma de redactar. Por eso dice, yo los invito, ¿no? A veces eso de invitar tiene una energía, ¿no? Y es enérgica, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que ya van varias veces que se subieron al escritorio a saltar, llega la maestra, oiga, yo los invito a que no hagan eso. No, ¿verdad? Va a ser amable, pero enérgica. A ver, yo los invito a que no se vuelvan a subir al escritorio. ¿Los ofendieron? Entonces, ahí estuvo lo enérgico, ¿verdad? Y una exhortación tiene eso, se escribe amablemente, pero se pronuncia con energía, de manera enérgica, ¿no? Si esto no sucediera así, me atrevería a asegurar que de nada servirían los tratados humanitarios de nuestro país. De nada servirían los tratados de paz, la ley. A ver, díganme las leyes antes de que termine mi exhortación. ¿Las leyes de qué? De educación. Ok, ahí es donde vamos a emplear estos elementos y les vamos a decir que de nada, si no lo hacemos así, de nada servirían, ¿no? ¿Cómo se llaman las leyes internacionales? A ver, acuérdense. De no intervención. La ley Estrada, ¿no? De nada servirían la ley Estrada, los tratados internacionales, si nosotros no procedemos así. O sea, estoy siendo enérgico, ¿no? Y los estoy exhortando a que no desviemos el rumbo. ¿Ok? Eso es ser enérgico al final. Y un discurso requiere de la exhortación, porque si no hacen la exhortación, todos van a decir, pues habla muy bonito, pero quién sabe qué dijo. ¿No? La exhortación es, o sea, yo os conmino. ¿Ok? Otra exhortación. Conserve México un pueblo unido de hermanos, sin odios, sin turbios rencores, para construir la patria que todos queremos, la que quieren nuestros padres, la que quieren nuestros hermanos, la que quieren nuestros hijos. Conserve México un pueblo unido de hermanos. Ese es otro exordio. ¿Hay otros exordios? Sí, el que ustedes quieran. ¿Qué idea tienen? ¿Ok? Y vamos al final del discurso. El final es el epílogo, y el final, después de exhortarlos a que hagan algo, el final es el epílogo, ¿no? ¿Y el epílogo qué dice? El epílogo puede ser con un simple muchas gracias, ¿no? Antes se ocupaba mucho esta palabra que decían he dicho. Ahora ya nadie le hace caso, ¿no? ¿No? Cuando dicen he dicho, ¿qué dicen los demás? Ah, qué bueno, ¿no? No, pues ya dijiste, ¿no? Yo también con esto concluyo. Muchas gracias, muchas felicidades, pónganse a trabajar. Señor diputado, gracias. Para cerrar esta cuarta sesión del curso Taller de Oratoria, maestro Ignacio Manuel Altamirano, solicitamos a la doctora María Zaret Cruz Hernández se sirva a realizar la clausura. Muchas gracias, maestra Lupita, si me permite, con su permiso, maestro Rosendo. Pues agradecerles la presencia, tanto en todos los que estamos el día de hoy aquí, de forma presencial como virtual, desde las redes, desde Zoom, que nos acompañan y que cada vez tenemos más gente. La verdad es que estamos muy emocionados porque cada día que ha pasado en el transcurso de este proceso del taller, tenemos cada vez más inscritos.
Y eso pues nos conmina precisamente a continuar y a que la gente pues ahora que está aquí con nosotros también pueda aprovechar este saber, pueda aprovechar esta oportunidad. Como bien nos ha comentado el maestro Rosendo Lugo, creo que ha dado todo un paseo completo a esta forma de entrar a este arte de la oratoria, el arte de hablar con elocuencia, y nos ha demostrado desde la forma de cómo respirar, de cómo colocarnos, ¿verdad? De no cerrar los pies porque pues perdemos estabilidad y eso genera más nerviosismo, sobre todo cuando estamos iniciando en este arte. La forma de colocarnos, la manera de respirar, el usar el diafragma, ¿verdad? Y no la garganta. Ustedes se han dado cuenta también como precisamente los cantantes, pues ¿qué utilizan, verdad? El diafragma. En el teatro, ¿qué se utiliza? El diafragma, ¿verdad? Porque y por supuesto el orador, la oradora, ¿qué utiliza? ¿Qué utilizamos? El diafragma precisamente. Y el control de la respiración. Eso es fundamental porque si no nos quedamos afónicos si tratamos todo el tiempo de trabajar con la garganta. Para eso, pues los ejercicios que nos ha puesto, así como otros ejercicios que hemos trabajado en las sesiones anteriores, ¿verdad? Recordarán que hicimos el famoso campana, ¿verdad? Para precisamente formar y reformar esa respiración. Porque si bien sabemos que desde la educación básica lo primero que nos enseñan es a leer y a escribir, y después de leer, a leer en voz alta, pero pocas veces, o prácticamente me atrevería a decir que casi nunca, nos enseñan a utilizar nuestro aparato fonador. Cuando estamos en la lectura, nos enseñan lectura de rapidez incluso, lectura de comprensión, que se le llama también, o se le llamaba, lectura de calidad, pero ¿cuántas veces nos enseñan a utilizar este bellísimo instrumento corporal que tenemos, que es el aparato fonador? Utilizarlo como lo utilizan precisamente los músicos, como una guitarra que en sus entrañas y de sus entrañas emanan esos sonidos tan hermosos. No nos lo enseñan y esa, según mi apreciación, la apreciación de su servidora, debería de ser una de las materias fundamentales que deberían ir a la par desde la educación básica, porque eso nos da temple, eso nos da seguridad frente a la gente y también con los estudios y como bien lo dijo nuestro maestro Rosendo, con el estudio, la preparación, la argumentación, entonces tenemos mucho mejores posibilidades en la vida. Yo les puedo decir que no importa si seamos de algún oficio en específico o si seamos profesionistas, ingenieros, médicos, ¿cuántas veces hemos escuchado? No, es que es buenísimo para las matemáticas, ¿no? Un ingeniero o un médico también, pero al momento de acercarse precisamente ante un micrófono, pues al ingeniero se le salen allá y no sabe ni qué hacer y las palabras no salen, no fluyen. Y entonces, ¿cómo voy a vender también un gran proyecto? Puedo tener un proyecto magnífico en el papel, pero si no lo sé comunicar, entonces de nada o de poco sirve. La comunicación es fundamental, porque puedes tener un trabajo excepcional, pero no solo tienes lo que mereces, sino también lo que has comunicado, lo que negocias, lo que consideras que logras con el otro y en conjunto con el diálogo. Entonces creo que este curso da esa fuerza, eso es lo que buscamos, esa fuerza tanto de la postura, por supuesto, esa práctica, esa técnica, como también esa parte argumentativa. Y eso es algo fundamental que poco a poco iremos viendo, que haremos más ejercicios y que estamos muy contentos de que esto realmente sea aprovechado por ustedes. No hay liderazgo
no hay liderazgo que no se sepa comunicar. Un buen líder político, un líder religioso, un líder educativo, un maestro. Lo primero que debemos de entender es el liderazgo que ejerce la comunicación. Y bueno, pues aquí se han dado técnicas, se han dado incluso consejos, tips fundamentales para lograrlo. De verdad, les agradecemos profundamente. Vamos a continuar como lo tenemos preestablecido en las semanas subsecuentes, durante febrero y marzo, para generar también esta sinergia con todos los que nos han acompañado de una manera además itinerante, porque esa es la búsqueda. No solo quedarnos en un recinto, porque para nosotros sería muy fácil, pero el diputado Abraham Saroné nos ha instruido algo muy claro: caminar con la gente, ir a los diferentes municipios, a las diferentes regiones, para atender también de manera personal a nuestros colegas, a los compañeros, a todos aquellos que se están sumando a este curso taller. Les agradecemos profundamente. Su servidora realmente está muy complacida con todo lo que hemos estado avanzando también en este curso de oratoria. He tenido la oportunidad también de estar como expositora con ustedes y más adelante, bueno, pues tendremos a expositores también que seguramente darán esa parte tan fundamental de su experiencia que nos han hecho pues precisamente estar donde estamos precisamente. Bueno, pues les agradecemos mucho. Quiero informar también que existen los encuentros, vamos a hacer foros de consulta. El diputado Abraham Saroné está también trabajando a través de y junto con el Observatorio Educativo Social, los foros de consulta en materia de la Ley de Educación. Como ustedes saben, hay una ley de educación a nivel federal y esa ley precisamente se tiene que armonizar en el Estado de México. Hay una propuesta que el Ejecutivo Federal emana y pues que ya también se ha trabajado en la legislatura y que es esa propuesta que ya es un hecho de la nueva escuela mexicana. Precisamente hablando de lo que nos comentaba el compañero, una escuela, al ser nueva escuela mexicana, que toma en consideración los saberes y los sentires de la población en la que está. Toma las tradiciones, las costumbres, la riqueza de cada lugar. Ya no es un currículum raso en el que el conocimiento sea universal solamente, pero no en lo particular. Aquí se trata de tomar la riqueza de cada uno de estos lugares, la riqueza en sus tradiciones, en sus textiles, en su gastronomía, que el maestro también haga suyo ese saber con cariño, pero también los alumnos, por supuesto, y que contribuya a la sociedad, los padres de familia, para trabajar en un aprendizaje como un aprendizaje basado en proyectos. Esa es la parte fundamental de la nueva escuela mexicana, cómo a través de un proyecto yo impacto directamente y de manera positiva en la sociedad en la que me encuentro. Entonces, los invitamos también a acercarse a estos foros. Todos aquí estamos interesados en la educación, llámese que seamos padres, abuelos, vecinos, maestros, todos necesitamos incluirnos en el tema educativo. Y entonces los invitamos el día 18 de febrero en Valle de Chalco y el 25 también de febrero en la legislatura. Aportemos, es el momento. Creo que por eso también están estos trabajos, para que tengamos el sustento, la forma y la argumentación para llegar y proponer también, porque toda propuesta es importante. Les agradecemos mucho la atención. Diputado, gracias como siempre por todo el apoyo. Démosle un fuerte aplauso, por favor, al diputado Abraham Saroné Campos, que nos trae este tipo de oportunidades, de grandes oportunidades, y por supuesto a nuestros expositores. Un fuerte aplauso también a nuestro expositor del día de hoy, el maestro Rosendo Lugo.
Les agradecemos aquí a todos los del Presidium y pues bueno, les deseamos una excelente tarde y un feliz retorno a sus lugares. Buena noche.